a este espacio organizado por la Asociación Profesional de Recursos Humanos. Bienvenidos a este encuentro. Es un placer para mí que nos acompañen dos prestigiosos profesionales de Córdoba que saben muchísimo de esta temática, que tienen una jerarquía enorme en su trayectoria profesional, pero fundamentalmente humana. La doctora Gay, he tenido el placer de escucharla en distintas ocasiones, una persona extraordinaria. Me voy a tomar unos minutos para contarles quiénes nos están acompañando en este tema que se inició en un debate dentro de la asociación, cómo abordar el tema de las adicciones en el ámbito laboral. Nos acompañan en la sala todos profesionales de recursos humanos o de personas encargadas que trabajan con equipos de personas de distintas actividades. Acá hay mucha diversidad en la sala. Hay gente que está en los equipos de salud, hay gente que está en industria, hay gente que está en empresas de servicios, hay gente que está en empresas de telecomunicaciones. Hay una diversidad enorme, pero esta dificultad tan grande que tiene que ver el tema de las enfermedades y de las adicciones atraviesa transversalmente a toda la sociedad y a todas las actividades. Entonces era poder ponernos a escuchar y conocer de mano de personas que saben muy mucho de este tema, cómo podemos observar, cómo podemos escuchar, cómo podemos acompañar, cómo podemos colaborar en estas situaciones y qué es lo que deberíamos hacer cuando uno ve, cuando se escucha, cuando empieza el rumor en la fábrica, en la oficina, de que están pasando estas cosas. Me tomo un minuto para contarles que nos acompaña la doctora Nilda Gay y el doctor Sebastián Romero. La doctora Nilda Gay, como digo, es una gran persona, una gran mujer por sobre todo, y ella de profesión es médica cirujana, es vicepresidenta de la Sociedad Iberoamericana de Salud Ambiental, es especialista de pediatría, toxicología, salud pública del Consejo de Médicos, es presidenta de la Sociedad de Toxicología y Ambiente del Círculo Médico de Córdoba, es magíster en drogadependencia y salud pública, exdirectora del curso de formación de especialistas en toxicología del Consejo de Médicos, es directora del posgrado de toxicología y salud ambiental en la Escuela de Salud Pública, es referente provincial de la Red Argentina de Toxicología y Latinoamericana, es docente colaboradora en la Universidad Católica de Córdoba en espacios académicos vinculados a lo laboral, a lo legal y a lo psicológico, es miembro de comisiones interministeriales y del Consejo de Desarrollo Sustentable, pertenece a la Comisión Evaluadora de Proyectos del Ministerio de Ciencia y Técnica y actualmente es la jefa del Departamento de Salud Ambiental del Ministerio de Salud de la provincia de Córdoba. Autora de varios trabajos científicos nacionales e internacionales, redactora de pautas, guías, anexos que son tenidos en cuenta en todos los ámbitos, autora de libros académicos. Y gracias a su gestión, la doctora Nilda Gay ha invitado, también se encuentra en la sala, al doctor Sebastián Romero, que actualmente es el vocal de la Cámara Segunda del Crimen de la ciudad de Córdoba. Muchísimas gracias, doctor Romero, un placer que nos estés acompañando. Y bueno, agradecidos, escuchamos atentamente y daremos después un espacio a las preguntas y a la interacción de las personas que con tanto gusto se están acercando a este encuentro. Nilda, un placer y agradecida por tu tiempo, por tu compromiso y por tu dedicación. Bueno, muchas gracias. Yo lo dejo hablar a Sebastián porque él se tiene que ir, se va de viaje, de vacaciones, así que unos minutitos le dije que podía decir. Ha sido un fiscal muy importante en la FPA, en la parte antinarcotráfico, o sea que conoce mucho de todo esto. Por eso lo voy a dejar que él comience con algo para yo después empezar con toda la disertación, porque él tiene que viajar. ¿Cómo no? Bueno, muchas gracias, doctora, desde ya por la invitación. La verdad que para mí es un gusto que me haya invitado. Sí, lamento por ahí no tener un poquito más de tiempo en esta ocasión, no estar un poquito más relajado, con más disponibilidad, pero bueno, es difícil no aceptar una invitación de la doctora Gay, porque ella es tan, una persona que tracciona y que siempre está de buena onda y que siempre uno le invita, así como ella me invitó a mí, muchas veces le he invitado a participar de otras reuniones y siempre está muy predispuesta.
y participa, de manera tal que, bueno, de verdad, para mí era difícil, doctora, decir que no. Así que, bueno, un gusto poder participar. Como ella decía, mi experiencia tiene que ver con el Fuero de Lucha contra el Narcotráfico, digamos, un enfoque penal sobre las drogas. Como se darán cuenta, no soy laboralista, no es mi ámbito el del derecho del trabajo, pero bueno, de todas maneras creo que es posible. Bueno, acá ya a mí se me borraron todas las caritas, pero como ahí devolvieron, qué cosa con esto de la conectividad. Bueno, ustedes me avisan, yo voy a hacer como hacía siempre con mis alumnos, avanzo, y si nadie me dice nada es porque está todo bien. Y si pasan 2 horas y nadie dice nada es porque evidentemente se cortó. Bueno, les decía, mi experiencia tiene que ver con el ámbito penal, no obstante, me propuse comentarles muy brevemente 2 o 3 cuestiones bastante generales que creo que son aplicables a todas las ramas y pueden proporcionar algunos lineamientos, algunas directrices para poder encarar determinadas situaciones. En primer lugar, vale la pena mencionar que nuestro país ha adoptado un modelo de lucha contra las drogas, ¿verdad? Suscrito tratados internacionales que fueron diseñados en una época del auge de la guerra contra las drogas, planteado en esos términos, y así entonces nuestra ley ha previsto un sinfín de conductas que considera delictivas, tratando de abarcar todos los eslabones del tráfico, desde la siembra, cultivo, comercialización, transporte, contrabando, etcétera. Y ustedes me dirán, ¿qué tiene que ver eso con el ámbito laboral? Bueno, hasta llegar inclusive a penalizar lo que es la tenencia para consumo personal. Y eso sí, son conductas, o la tenencia simple, o la tenencia para consumo personal, que pueden verse a veces manifestadas o tener influencia en ámbitos laborales. Por eso se lo menciono. Entonces, tenemos un paradigma de lucha contra las drogas que otros países han dejado ya de lado y han enfocado la cuestión de manera distinta. Esto es largo de hablar, es mucho, por supuesto que excedería largamente el objeto de la convocatoria, pero lo presento así porque entonces muchas veces nos encontramos con una tensión entre lo que es el derecho de una persona a la autodeterminación o el derecho a manejarse como quiera en su ámbito privado, en su ámbito de intimidad, frente a las posibilidades que tiene el Estado de regular una determinada conducta o de castigarla o de aplicarle consecuencias legales cuando esa conducta se sale de ese marco de privacidad y comienza ya a afectar los derechos de los demás. O la seguridad en un ambiente de trabajo, o la tranquilidad que tiene que haber en un determinado ambiente. Entonces, lo primero que quería compartir con ustedes, les dije 3 cositas, es una jurisprudencia de la Corte Suprema que ya viene siendo avalada por todos los tribunales desde hace mucho tiempo, que lo fijó la Corte en un fallo que se conoce como Arriola, un fallo muy conocido, porque se discutía si unas personas podían ser, de hecho habían sido condenadas por tener una escasa cantidad de droga, vamos a decir 2 cigarrillos de marihuana, y eso se entendió que era una tenencia de estupefacientes para consumo personal, que sigue siendo en nuestra ley un delito, más allá de que mucha gente piensa que no, pero la ley lo sigue considerando un delito. Ese fallo de Arriola es un fallo señero, es una sentencia muy importante de la Corte, porque volvió a retomar una vieja doctrina que decía que aquellas acciones privadas de las personas, tal como lo establece la Constitución Nacional, que de ningún modo afecten a los demás, ni a los derechos de los demás, ni a la seguridad pública, entre otras cuestiones, deben permanecer ajenas al poder de los magistrados, dice la Constitución, y solo reservadas a Dios, bueno, a Dios o a cada persona, ¿no? Lo digo en términos generales. De manera tal que, por más que la ley siga diciendo, la ley argentina, que tener droga para consumo personal es un delito, está reprimido, una pena, la Corte entiende que eso va en contra de la Constitución, porque la Constitución asegura un ámbito de privacidad, un ámbito de intimidad, dentro del cual cada una de nosotros puede llevar a cabo conductas que no deberían
interferir con los demás y no deberían ser sancionadas por el Estado. Fijó allí algunas pautas, como por ejemplo que este consumo o esta tenencia para el consumo no se realice de una manera que pueda afectar la salud de los demás, o que pueda molestar a los demás, o que pueda ser ostensible. Entonces, si no se dan esas situaciones, es decir, se tiene una pequeña cantidad de droga en la casa o en un ámbito privado, y no se afecta a los demás, bueno, eso no debería tener consecuencias penales, digamos, al menos penales, o digamos jurídicas en términos más amplios. Eso es importante porque ya si nosotros pensamos en otras cosas que no sean solamente penales, vamos a darnos cuenta que a lo mejor una persona que tiene droga y que le consume, y bueno, puede llegar a incurrir en comportamientos que afecten a los demás. Por ejemplo, yo me acuerdo que cuando estaba en la unidad judicial, una señora había denunciado al vecino porque tenía muchas plantas de marihuana y se juntaban a fumar marihuana y le molestaban, y el olor, que como ustedes sabrán de la marihuana, que es muy fuerte, le provocaba molestias al hijo que era alérgico, entonces le provocaba un daño en la salud. Entonces, esa, por ejemplo, por mencionar un ejemplo, no se haría una tenencia de droga o un cultivo de droga totalmente privado y que no afecte a los terceros, porque efectivamente en algunos casos lo estaba afectando. Para eso por citar un mero ejemplo, ¿verdad? Pero bueno, dentro de esos parámetros, entonces, la Corte entiende que la tenencia de una escasa cantidad de droga no debe castigarse. Ahora bien, llevado eso al ámbito laboral, y con esa salvedad hecha de que no soy laboralista, pero bueno, algunas cuestiones generales podemos aportar. Por supuesto que el tema del abuso de las sustancias, ya sea el alcohol o la droga, en forma recreativa por trabajadores y que se trasladan o producen algún tipo de efecto en el ámbito laboral, tiene consecuencias muy importantes. Había, por ejemplo, yo noté un estudio que se había hecho en los Estados Unidos que decía que en la década de los 80, por ejemplo, solamente el costo de programas preventivos y de curativos por abuso de alcohol y fármacos superaba los $1.000 millones anuales. Eso, digamos, en una visión macro, ¿no? Y en una visión más doméstica o más cotidiana, ustedes, supongo, como profesionales de la salud o como integrantes de áreas de recursos humanos y demás, sabrán que una conducta que de repente puede ser privada, como es tomar alcohol en una fiesta o en una casa, o consumir drogas, puede eventualmente trasladarse al ámbito laboral y poder tener incidencia ya en lo que es la relación laboral. Por ejemplo, si el trabajador no está bien descansado, producto de su adicción, ¿verdad? O llega en un estado en que no está, digamos, en un 100% en el uso de sus facultades físicas, motrices, mentales, o lo hace de manera tal que puede afectar la imagen de una empresa, lo hace públicamente y puede afectar la imagen de una empresa. Es decir, son innumerables las situaciones en las que ya salimos de un ámbito de privacidad y podemos entrar a conflictos, ¿verdad?, con los empleadores o con las empresas. Por eso, en esos casos en los cuales ya esto trasciende el ámbito privado y comienza a manifestarse en una relación laboral, puede traer consecuencias, ¿verdad? Retomando lo que les decía al principio, y no solamente como una guerra contra las drogas, claro está que por una cuestión de buena fe laboral, sabemos que, bueno, las empresas, el empleador Estado también, debe brindar asistencia a cualquier persona que tenga una enfermedad, supongamos que sea analizada la adicción como una enfermedad, poder darle acceso, ¿verdad?, a un tratamiento a través de la obra social, lo que sea. Pero bueno, también eso tiene que ver con una serie de cuestiones que ya a mí reconozco que me exceden, pero que según los autores hay que distinguir, por ejemplo, si es una cuestión preexistente declarada o una cuestión que sobreviene después o una cuestión que puede verse aún fomentada por el ámbito de trabajo, por la metodología de trabajo, ¿no? Esas cuestiones sobre las cuales se ha escrito en materia laboral, y he buscado yo algún material, no me quiero explayar mucho, como le digo, no es lo mío, pero si quieren lo pongo a disposición, lo puedo compartir a través de la doctora Gay. Hay algunos trabajos que abordan puntualmente todas estas situaciones. Con motivo de todo ello, voy avanzando rápido estas tres cuestiones que quería compartir con ustedes. Las empresas o determinados sectores
implementan por allí controles, ¿verdad? Controles de alcoholemia o control de consumo de sustancias, y eso ha generado algunos, o puede generar algunos conflictos. En general, los autores o algunos autores piensan que si estos controles, si estas, imaginemos, ¿no? una profesión que exija tener mucho cuidado en cuestiones de seguridad, ni hablar de la conducción de un vehículo, por ejemplo, o de los piloteos de una aeronave. Todos recordarán, o no sé si lo habrán visto, la película El Aviador. ¿No? ¿El Aviador era? ¿O era? Sí, El Aviador creo que era, con Denzel Washington, una película muy buena, bueno, trataba sobre estas cuestiones. Evidentemente es muy, muy importante la cuestión de que las personas no estén intoxicadas cuando trabajan. Bueno, entonces, claro que la implementación de estos controles en determinados casos podrían ser razonables, siempre y cuando se hagan dentro de un marco, ¿verdad?, que respete la igualdad, que no sea discriminatorio, que sean realizados de una manera que proteja la intimidad también, que sean avisados previamente. Aconsejan los autores que esto se avise, no solamente a los trabajadores, vamos a implementar un tal control, sino también se avise a la autoridad de aplicación, como es el Ministerio de Trabajo. Es decir, con ciertos recaudos se entiende que serían razonables estos controles de alcoholemia o de ingesta de sustancias estupefacientes. Por el contrario, si fueran controles, o si se tratara de disfrazar un control discriminatorio hacia cierta persona, o de hostigamiento, o que no se respetara esta cuestión de la buena fe laboral, eso sí podría dar lugar a que el trabajador reclame, ¿verdad? Y eventualmente hasta se pueda dar alguna situación más grave, como lo que denominan los empleadores un despido indirecto. Bueno, sobre eso también he buscado algún material que, si les interesa, por supuesto, puedo compartir con ustedes. Me disculpo por a lo mejor no conocer más en detalle la cuestión, porque no es mi especialidad. Y por último, para concluir con estas tres cuestiones que quería compartir con ustedes, la tercera tiene que ver con, retomando esto de la privacidad y la posibilidad de avanzar en cierto tipo de controles o reglamentación. Quería compartir con ustedes, si bien no es estrictamente el título de la convocatoria, pero lo voy a hacer muy breve porque es una novedad para nosotros. La Corte Suprema hace 2 días atrás, dictó un fallo, uno de los primeros que dicta, o el primero que dicta en esta materia, que tiene que ver con el uso medicinal del cannabis, una cuestión que está muy en boga actualmente, desde hace ya un tiempo, ¿no? Lo digo muy rápido, el caso se llama Asociación Civil Macame contra el Estado argentino. Era un amparo presentado por madres que deseaban llevar adelante un autocultivo y que no querían que sus hijos sean sometidos a ningún tipo de estudio o contralor por parte del Estado, o una injerencia que ellos entendían que era arbitraria de parte del Estado, digamos, someterse a algún registro o a algún tipo de contralor científico. Ese amparo llevaba un tiempo y en el interín, por supuesto, se dictaron varias normas. Lo voy a hacer corto esto, pero ya hay una ley macro, o una ley marco, podemos decir también, que regula lo que es el uso medicinal o científico del planta del cannabis. Y después se han dictado un montón de decretos reglamentarios y se ha creado algo que ustedes habrán escuchado nombrar, se llama el ReproCan, que es un registro de programa del cannabis. Ahora bien, la Corte interpretó que, si bien hay un ámbito de privacidad que debe respetarse, como hablábamos al comienzo, y con esto yo voy redondeando todo lo que venimos hablando, cierto es que en materia medicinal es razonable que el Estado intervenga y fije algunos parámetros y verifique algunas cuestiones cuando se trata del uso de sustancias con fines medicinales. Por eso no es irrazonable, digamos, que las personas deban cumplir ciertos requisitos, como es una prescripción médica, como es la inscripción en un registro, con ciertos límites, por supuesto, de privacidad, ¿no?, y de respeto del uso de los datos. Pero en ese marco, digamos, sabemos que ningún derecho es absoluto. Entonces, si bien hay un derecho a la privacidad, un derecho a la salud y demás, bueno, también es cierto que el Estado puede ejercer ciertos controles para verificar el cumplimiento de determinados requisitos mínimos, máxime cuando está, por supuesto, todavía en estudio todo lo que tiene que ver con, no todo, pero
varias cosas que tienen que ver con el uso del cannabis, por ejemplo, con fines medicinales, y que es un elemento que, como ustedes sabrán, y sobre todo la doctora Gay les puede dar cátedra de eso, una sustancia que, entre tantas otras, usada en exceso o de mala manera, puede tener efectos perniciosos y puede no ser apropiada para cualquier persona o en cualquier dosis, de manera tal que esta intervención para tutelar determinados requisitos entiende la Corte que es razonable. Nada más eso le quería decir, quería compartir con ustedes, pues una novedad, si quieren el fallo de la Corte o bueno, les interesa el tema, puedo compartir con ustedes materias. Bueno, doctora, yo le cedería el lugar a usted. Bueno, algo que quieran muchas hacer. gracias, Sebastián. Muchísimas gracias, doctor. Clarísimo. Bien. Bueno. Si puede compartir el material, para nosotros es de interés, realmente. Bueno, como no, dejo a disposición. Y bueno, si no hay ninguna cuestión que quieran decirme, antes de perder mi estado civil, me iría desconectando. Sí, por eso no preguntamos nada. No, por eso le dije que hablara primero. No, porque me encerré con llave, pero la cerradura aguanta un rato nomás y ya en cualquier momento me abre la puerta. Bueno, muchas gracias. Entonces, las dejo. No, gracias, que descanse, Sebastián. Muchas gracias. Adiós. Chao. Bueno. Doctora, te escuchamos. Seguimos entonces, bueno. A ver, adicciones en el ámbito laboral, una mirada integradora, ¿no es cierto?, intersectorial. Nosotros tenemos que tener en cuenta tres cosas: las características organizativas del trabajo, por ejemplo, jornadas muy prolongadas, turnos rotativos, que decir, no siempre está en el mismo turno, sobrecarga de trabajo, ritmos demasiado intensos, a veces se cumplen los horarios y horas extras sumados para poder conseguir más dinero, escasa probabilidad de que lo puedan promocionar. Y lo otro es la naturaleza del puesto de trabajo, o sea, a veces condiciones climáticas adversas, donde hay peligro, donde hay contaminación, donde hay toxicidad laboral, un trabajo aislado, sin contacto con compañeros. Muchas veces uno está solo, no tiene compañero, a veces se trasladan frecuentemente de un lugar a otro y facilita también la disposición de la droga. Y el ambiente de trabajo, también cuando hay mucha conflictividad, mucha competencia. Y otra de las cosas que es muy importante, y lo he visto no solamente en el equipo de salud, ¿no es cierto?, si en la parte de recursos humanos se puede haber visto, es consumidores en el lugar de trabajo. Muchas veces uno no consume, pero surge limitación. ¿Y qué más surge? La accesibilidad, porque a mí me la facilitan. Entonces, si yo tengo una oferta y una demanda, entonces yo puedo producir una intoxicación. Pero esto no es tan importante. ¿Qué es más importante? Que no solamente un trabajador puede tener riesgo para sí, sino para todas las personas que lo rodean, ¿sí? Y entonces nosotros también tenemos que ver, de acuerdo a la parte global y de acuerdo a todo lo del desarrollo sostenible, que este problema de droga es un problema de salud pública, de mucha importancia, que no respeta a nivel socioeconómico, ni los pobres, ni la clase media, ni la clase alta. ¿En qué va a cambiar? En la droga que se va a utilizar. En los más humildes se usa el tolueno, marihuana, en los de mediano se usa cocaína, se usa éxtasis, y en los de más alto nivel, heroína, LSD, éxtasis, cocaína. Entonces en eso cambia, no que no vayan a consumir. Y lo otro importante es la actitud estigmatizadora, también hacia los que consumen droga, también no dejan hacer un tratamiento eficaz. Yo cuando daba clase en una ciudad del interior de la provincia, muy importante, una docente levanta la mano y me dice: yo, doctora, para evitar ese problema, dice, separé a la persona que consumía del otro grupo.
y dijeron ese refrán que dice, ella me decía, ¿por qué una manzana podría? No, le digo, usted no puede estigmatizar a una persona, usted tiene que hablarla, dialogar, escucharla, apartarla primero y después apartarla para hablar y para escucharla y para tratarla y después si uno no puede, buscar un equipo interdisciplinario, porque solamente puede hacer un problema mayor separándolo. Y nosotros tenemos que recordar que uno de cada 20 adultos entre 15 y 64 años, esto está descrito, han consumido por lo menos una droga, y esto viene del 2014, que 20 millones de personas consumen drogas y hacen enfermedades relacionadas a ellas. Que muchas de estas personas que se inyectan, encontramos un 14% de VIH. Que el impacto del consumo de las drogas sigue siendo devastador, que el número de muertes, fíjense, de droga es 43,5% entre la edad de 15 y 64 años. Y esto es inaceptable. ¿Por qué? Porque es algo que se puede evitar, ¿sí? Las muertes por sobredosis también. Y seguimos estableciendo que el cannabis es la droga principal, la más frecuente después del alcohol. ¿Pero por qué decimos la que da la estadística del cannabis? Porque la persona que consume alcohol, cuando llega a los centros hospitales y centros privados, prácticamente uno no la usa el alcohol. Pasa su periodo 1, 2 o 3 en su casa y sí va a los hospitales cuando esté en coma o cuando esté en estado grave. En cambio, el que consume droga como marihuana, cocaína o alguna pastillas sintéticas, estos llegan enseguida por la clínica que presenta. Entonces, en el ámbito laboral, yo puedo tener las drogas y los medicamentos como agente. El medio es el grupo de amigos y en la persona, en este caso, que sería el huésped, es el trabajador. Muy bien. Yo quiero acá, más o menos, lo voy a decir sintético, el alcohol. El alcohol, los chicos le dicen copete, drink, es depresor del sistema nervioso central. Produce desinhibición, después excitación, alteración cardíaca, alteración del sistema nervioso central, pero merma el equilibrio ya y la coordinación. Pero esto depende, y va a ser más o menos, ya que sean bebidas alcohólicas fermentadas o destiladas, ¿sí? Y acá suceden los adolescentes tres, y ya voy a decir en el adulto, tres tipos de ahora de moda, que son la jarra loca, la jarra atómica y la jarra energética. La jarra loca a la que le ponen el vino, tinto, blanco, un montón de medicamentos. ¿Qué medicamentos? Los que cada uno juntan en la casa. Yo tuve 3 chicos muy graves que trajeron medicamentos de una farmacia, de un almacén, o sea, hicieron un cóctel, pero esos los pude sacar porque le pude hacer lavado gástrico con carbón activado. Pero la jarra atómica, que es la que le ponen el ayudín, la lavandina, eso quema y es imposible poder hacerle el lavado gástrico porque voy a quemar más. Y la energética, que es una locura, se hace con los aceites de las motos. Entonces, cuando la persona quiere respirar o hace una sensación como de ahogo y pasa todo eso al pulmón y da origen a una neumonía y por lo general es fatal. Muy bien, pero yo acá está lo que yo les explicaba, cuál eran las fermentadas y destiladas. Hoy los varones toman mucho cerveza, mucho Fernet, pero a ver, la coca es mínimo, es 75% de Fernet y el resto es Coca-Cola. Y las mujeres están consumiendo mucho vodka,
con los jugos. Entonces, no es la dilución de un daiquiri que uno dice jugo de fruta, no, es alcohol más eso. Y eso es lo que produce las violencias, los feminicidios y los accidentes. Tan serio. Yo estoy a favor de la tolerancia cero y ustedes van a ver en este cuadro, yo después les voy a dar toda esta información, porque no es cierto que con 0,3 o 0,5 yo tenga los reflejos normales. Yo tengo alteración de los reflejos. Estoy con una leve euforia con esos valores. Entonces, la tolerancia tiene que ser cero. Sí es cierto que muchos aparatos pueden medir y puede haber un error hasta 0,2. Pero, por ejemplo, yo teniendo en cuenta eso y volviendo a repetir, no tengo por qué ser positivo. Lo que normalmente se dice, y por favor tengan cuidado y no lo tomen como suyo este discurso, de los buches con el Ernest, del Browning, si uno ha consumido eso por vía digestiva, después se enjuaga la boca, 2 o 3 veces se hace buche con agua, se vuelve a hacer el alcoholímetro, vuelve a dar un nivel menor, vuelve a hacerse 3 buches y vuelve a hacerse el alcoholímetro, le va a dar después normal. Y si yo todavía tengo duda, saco sangre y veo si sube. Si el pico asciende, quiere decir que no fue el buche, fue realmente una ingesta de alcohol muy importante. ¿Sí? Muy bien. Lo otro, nosotros sabemos que en el embarazo, si yo consumo durante todo el embarazo, a ver, o en los primeros 3 meses o en los últimos 6 meses, no hay ningún trabajo que pueda decir que si yo consumo al último, no me van a hacer ningún niño con problema, ni tampoco si consumí solamente en los 3 primeros meses. Se da el síndrome de embriopatía alcohólica. Y acá van a ver los dibujos ustedes. ¿Y qué se caracteriza? El crecimiento es menor, tanto pre como después que nace, postnatal. El cerebro involuciona, o sea, es mucho más chiquito. Fíjense en esta placa. Hay un dismorfismo facial. ¿Qué quiere decir esto? Hay alteraciones. Tiene los ojitos más cerca, tiene el labio superior fino y tiene la perita levantada. Eso es lo que se llama microftalmía, labio superior fino y micrognatia. ¿Me escuchan bien, no? Perfecto, sí, doctora. sí. Perfecto, Bueno. la estamos siguiendo con atención. Bueno, le estoy tratando de hacerlo más simple y no voy a decir palabras raras para que todo el mundo entienda. Perfecto, muchísimas Pero gracias. algo que nadie ve y no se pregunta, y después tenemos los que hacemos pericias provinciales y federales, que yo me ha tocado hacer varias como perito, buscar en la boca lesiones. ¿Y qué producen en la boca? Fíjense, gingivitis muy importante, inflamación de todas las bocas, caries, una lesión de tipo muy pálido que puede dar origen a una lesión precancerosa. Ustedes saben que muchos de estos pacientes adultos han sido tratados como si fueran enfermedades herpéticas, 2 y 3 meses. En el alcohol no hemos tenido tanto problema, pero ahora les voy a contar en la marihuana. ¿Por qué? Porque cuando yo coloco anestesia y están consumiendo drogas como marihuana y cocaína, me puede hacer un efecto de zumo, y ha pasado que ha tenido un desenlace muy importante en el mismo consultorio. Bueno, doctora, pero son cosas que a veces uno no la pregunta. No sé, usted la tiene que preguntar. ¿Usted consume alcohol? Si ella dice que no, pero usted lo preguntó. No lo puede dar por asumido, ¿sí? Ojo con esto, que yo necesito estar segura que ese paciente que va a entrar a lo mejor a hacerse un estudio odontológico no tiene un consumo anterior. Bueno, y la marihuana, vamos a ir viendo los síntomas para después ver cómo nos damos cuenta en el trabajo, ¿no?
Esta, la de arriba, que se ve frondosa, muy verde, yo siempre digo que es como las mujeres, que somos lindas, así. Y esto medio chamuscado, los varoncitos, a veces, bueno, que no, ahora no sé si habrá mucho o poco, pero bueno, así dicen todas, las mujeres la de arriba, la del varón en la de abajo. ¿Qué da la parte crónica cuando yo consumo mucho marihuana? Letargia, estoy muy cansado, tengo fatiga, ¿no es cierto? Ya no me da ganas de hacer actividades deportivas por ese cansancio, no me concentro, tengo pequeñas lagunas a nivel cerebral, porque las neuronas que se entrecruzan a veces no se hacen correctamente. ¿Y qué presentan? El síndrome amotivacional. ¿Qué es eso? Estoy triste, estoy contento, tengo ganas de hacer un montón de cosas, de golpe no hago nada. Eso sucede a menudo. Y también la irritabilidad, la cefalea, trastornos del sueño, gente. Por lo general hay insomnio. ¿Y qué pasa en el aparato respiratorio? Ojo, que hay muchos pacientes y muchos adolescentes que ya no son adolescentes, que tienen 20 y 30 años, que vienen con 10 años de consumo de marihuana, que empiezan con una congestión nasal de tipo crónica, aumentan el asma si lo han tenido y empiezan con problemas obstructivos y están descritos el cáncer de pulmón. Y en el varón puede haber impotencia, disminución de los testículos, espermatozoides que son anormales. Y en la mujer, ¿qué le puede producir? En la mujer hay alteración de su ciclo menstrual, también puede tener alteraciones de un producto, una enzima que es una hormona que es la prolactina. Entonces, puede tener, a ver, cuando aumenta mucho, ¿qué pasa? Sin estar embarazada, puede salirle por los pezones leche. Ojo con esto, pero sobre todo, también hay un trastorno inmunológico. ¿Qué quiere decir? Que a mí me bajan los linfocitos T y todo bicho que esté dando vuelta, yo me lo puedo pescar. Fíjense, puedo tener psicosis, puedo tener paranoia, Entonces, y fíjense en las lesiones vesiculares de la boca, lesiones muy inflamadas, todas las encías, una gingivitis, y pueden tener una lengua saburral fea y hacer un carcinoma. Yo les voy a mostrar un caso que la mamá consumió, una mamá adulta, no sé, tenía casi 38 años, consumió durante todo ese embarazo. ¿Qué consumió? Alcohol y drogas, ¿sí? Consumió marihuana, todo el embarazo. Llega un paciente con esto, fíjense en esta imagen, es visto por la gente de endocrino, la gente de metabolopatía, tenía una cabecita muy chica, una microcefalia. Cuando le dieron todas las pruebas endocrinológicas, metabólicas normal, nos llaman a nosotros. Le hacemos dosaje a la mamá y dosaje al bebé y salió positivo la marihuana. Todo el embarazo tuvo eso. Le sacamos y le suspendimos la lactancia, que para nosotros es muy importante, y fíjese cómo quedó. En 10 días volvió a su estado normal, ¿sí? Bueno, esto es la marihuana. La coca, que antes decíamos que era de paso, hoy se produce acá. También tenemos que saber cómo se habla, porque cuando llegan al hospital, no dicen, yo me hice un sniff, me hice un half, me hice un bag, me hice una regla, me hice una línea. No dicen, yo consumo Frola, consumo la merca, el polvo, la nieve, la reina, la princesa, la jale. Entonces tengo que saber esto porque ellos hablan en ese idioma, ¿sí? Es una de las que más se da después de la marihuana y la coca, es una droga estimulante, ¿no es cierto? El proceso más común es la cocaína, ¿no es cierto?, que sacamos de la hoja, pero ojo, el coqueo,
por más que digan, si yo estoy haciendo un estudio, que yo coqueo, y eso es lo que me encontraron, no señor. El coqueo también se encuentra en orina y hemos hecho estudios a trabajadores. Tampoco se puede hacer porque yo también pierdo la coordinación con la cocaína, entonces no puedo manejar los colectivos como una vez pasaron y tuve que atender una pericia porque para poder aguantar más horas coqueaban. Y esto, cuando le hacemos un análisis de orina, apareció positivo. Ojo, la cocaína es muy peligrosa, por más que sea el consumo esporádico. Y fíjense en ese corazón, produce un agrandamiento de la parte muscular, puede producir un infarto de miocardio, puede producir una muerte súbita. Esto es lo que le ha producido a Maradona, que toda su parte izquierda, ¿no es cierto?, fue necrosada, no se recupera. No es cierto que después vuelve para atrás, no señor, lo que se necrosó no se recupera. Y este es un caso que les muestro, que fue a 3 centros, esto hace 7 años, lo tuve que atender en una clínica privada. Este chico decía que hacía magia con otro de 13, 11 y 12, ¿no? Y ninguno de los polvos con los que se hace magia puede dejar la boca de ese color, negruzco, medio verdoso, porque el zinc no les deja eso. Entonces mandé a buscar el polvito con el que según ellos habían hecho magia, lo mandamos a analizar al Ministerio de Ciencia y Tecnología, porque me llamaba la atención el color, y ese color que está en la boca aparece solamente con el mercurio o con el plomo. Bueno, el polvo tenía mercurio, y era de un tío que lo usaba para limpiar monedas. Bueno, tuve que quelar a este chico, porque de 3 que podía encontrar tenía 300, tuve que ponerle un quelante para que pudiera vivir, y estuvo 7 días en hemodiálisis. ¿Qué contó cuando él ya después entró en confianza conmigo? Que se había hecho primero una línea, pero como no le pasaba, se hizo una regla más grande. Como le dolía la cabeza, seguía inhalando. Empezó a sangrar por nariz, por ano, y empezó a no orinar. Tuvo 7 días en hemodiálisis. Terrible. Pero también esto está descrito, la necrosis del intestino en los recién nacidos cuando su mamá consume, como también los abortos a los 3 primeros meses, y terrible que nace y nace muerto cuando nace a término. Entonces todas estas cosas suceden, ¿no es cierto? También pueden producir desprendimiento de la placenta, abortos, ¿no es cierto?, y malformaciones. Fíjense en acá, fíjense en acá en la boca, que fue una pericia que tuve que hacer. Esta persona, ven, está comido, queda el hueso y se empiezan a caer los dientes. Estas son ampollas y ahí hay un absceso. Esta persona, cuando se le hizo un tratamiento de conducto, sumó la anestesia a la cocaína, y un caso parecido se quedó en el consultorio. Hubo que llamar a emergencia para poder recuperarlo. Entonces, también depende que se apura, ¿no es cierto? Esta cocaína estaba mezclada con un metal, pero ¿con qué usan acá? Con almidón, con harina, ¿sí?, con talco, con los fluorescentes, ¿no es cierto?, los tubos fluorescentes, que también tiene mercurio y tiene vidrio. Entonces, estas cosas hay que tener cuidado, como las enfermedades infecciosas que yo les dije, que hay mucho HIV que aumentó, y hay mucha sífilis también por el abuso de drogas. Bueno, lo otro es el tolueno, que ven en las empresas se usan. Estos son los chicos que inhalan tolueno, pero en la empresa, si yo no uso la protección como corresponde,
puedo tener cuadros muy importantes de ¿qué? De hepatitis y con alteraciones cerebrales, ¿sí? Y en el embarazo nacen niños sin cerebro. Ojo con esto. Lo otro que estamos teniendo mucho son el éxtasis, no solamente en el adolescente, sino en los adultos. Y hay gente que para poder aguantar la jornada laboral también lo toma. Y no sé si se acuerdan ustedes cuando se hizo un gran festival de rock y de música electrónica donde un profesional, un abogado excelente, falleció. Porque él estaba acostumbrado a tomar una pastilla de éxtasis. Alguien vino y lo convidó con lo que se llama Superman, que es la parametoximetanfetamina, es como que me tomara 4 éxtasis. Empezó a convulsionar, a tener fiebre de 42, hizo un infarto, una hemorragia y se murió. Y se murió. Entonces, a ver, esto tenemos que tener en cuenta. No puede decirnos un chico o alguien que para poder estar en el trabajo me tengo que tomar un éxtasis para poder rendir, porque me puede producir a largo plazo, porque esta persona que toma uno de vez en cuando para poder tener mejor actividad laboral, puede tener paranoia, puede tener insomnio, pero puede dar embolias cerebrales, insuficiencia renal e infarto, gente. Y lo otro es el ácido lisérgico, que en los chicos tenemos poco, pero en los adultos se ve. El que lo ponemos en la lengua, lo ponemos en las conjuntivas, se ve una inyección muy importante conjuntival, unos ojos muy abiertos, y tiene 3 fases. Una de subida, que dura 2 horas. Ay, estoy muy excitado, muy eufórico, se me pone roja la piel, para ir después al viaje, que dicen ellos. Pero ese viaje, ven, por ejemplo, víboras, arañas que se le tiran encima, y ven de colores. Y después, ¿qué hace? La bajada, ¿no es cierto?, donde los efectos van disminuyendo, y puede ser que salga de ese viaje o puede morirse. Lo otro que hemos tenido caso en el hospital, en el equipo de salud, es con el clocidol, con todos los derivados opioides, que dice, ay, tengo un dolor muy fuerte. No se puede usar con dolores leves. Esto tiene que ser medicado y usado por los traumatólogos, porque a veces los riesgos superan a los beneficios, y tampoco lo puedo usar, como una persona me decía, cada 6 horas. Por favor, si tiene la vida media de 4 días, yo lo puedo usar cada 12 horas y con mucho cuidado. Yo tenía una persona con una pericia, no podía caminar, tenía paresis y parestesia en los miembros y en las piernas. ¿Y qué pasó? Él al principio le habían dado por un dolor a nivel de la columna, pero después empezó a conseguir en unas galerías del centro de medicamentos que lo contrabandeaban. Y bueno, lo empezó a tomar por su cuenta, y esta persona empezó con este daño tan importante. Lo tuvimos que suspender, se tuvo que internar y ahí mejoró. Lo otro, las benzodiazepinas que están sucediendo para los adultos, las viudas negras, que colocan, ¿no es cierto?, el Rohypnol, esta benzodiazepina en alcohol, y no se acuerda nada de que tomó hasta 8 horas después. En las niñas estamos teniendo muchos casos de abuso y también de violación. Entonces, mucho cuidado con esto. Y lo último que me han dicho algunos chicos, que yo no lo puedo creer, es que lo toman para ir a rendir, para estar más tranquilo. Es una locura. ¿Y cómo lo hacen si no se puede vender, si no es por receta? Porque está en la casa. Lo toman para el estrés, lo toman para el dolor de pecho. Entonces, hay familias que están medicadas con esto, pero están al alcance de los chicos. Y esto es lo nuevo que se vio en Buenos Aires, que es el carfentanilo, que es un producto con el que se mezclaba la cocaína.
que produce hipotensión, apnea, y que en Estados Unidos se llama el asesino, caer muerto, ¿no es cierto? Y es un polvo marrón, rosa o amarillo. ¿Para qué se usa? Normalmente para animales grandes. Acá no sé por qué se me fue la otra foto. Bueno, animales muy salvajes, pero fíjense que hasta los veterinarios, para poder tranquilizar a un elefante, un rinoceronte, tienen que ponerse la protección y la máscara, porque ellos también lo pueden inhalar y puede producir daños muy severos. Ustedes lo deben haber escuchado en Buenos Aires. ¿Qué se hace? Se coloca un antídoto que se llama naloxona. Nosotros, cuando alguien se intoxicó con opioides, le colocamos una ampolla. A esta gente en Buenos Aires y en Rosario, donde hubo, se le tuvo que aplicar 10 ampollas para poder recuperar cuando otros se murieron. Y las mujeres y la droga. Las mujeres por lo general consumen droga más tarde que los hombres. Esto se llama Telescoping y la ONU lo dijo. ¿Y con qué se relaciona que estas mujeres consuman drogas? Están vinculadas a su pareja, a diferencia del hombre que lo hace por los grupos de amigos. Ay, hoy me junté, como un asado, me tomo unos alcohol, me estoy con mis amigos. En cambio, la mujer, por lo general, es si su pareja, ¿no es cierto?, consume. Y también a veces para poder escapar de abusos físicos y sexuales. Muy bien. ¿Qué es importante en el ámbito laboral? Que hay ausentismo 2 a 3 veces mayores que si uno no consume, que el 20 y 25% de los accidentes ocurren en los trabajadores. Si yo estoy consumiendo, estoy alcohol, me puedo cortar con una sierra, puedo caerme, puedo estar en un lugar alto y perder el equilibrio, ¿sí? Entonces, hay que hacer programas preventivos y trabajar con equipos de médicos importantes. Pueden existir algunas veces, si yo tomo, por ejemplo, una orina, tengo que saber muy bien porque los reactivos me pueden dar falsos positivos. Por ejemplo, una persona que tomó ibuprofeno me da positivo la marihuana, fíjense, pero también el antitussígeno que tiene codeína, puedo pensar que ha tomado un opioide. Entonces, ojo con esto. ¿Cuáles son el consumo? Me provoca accidente, ausentismo, mala relación con los compañeros, me peleo mucho seguido, puedo estar violento, me provoca enfermedades y bueno, y me da origen a sanciones o despidos, ¿sí? ¿Qué lleva el consumo? Que el adulto o el chico pierda la autoestima, se empieza a aislar, se deprime, tiene problemas de identidad. Y esto me lleva al suicidio, al homicidio y a los accidentes. Pero lo fundamental es no tener espacio para el diálogo. Es muy importante. Muchas veces nosotros ni siquiera le damos una medicación. A veces solamente escuchando a los chicos y a los adolescentes. Y el adulto también. Hay mucha gente que está muy sola. Y a veces solamente escuchándola y ayudándola lo podemos sacar de este problema, porque hay factores que protegen y factores de riesgo. El factor de riesgo, fumar, beber, drogarse, un trabajo insalubre, violencia en el trabajo, participación en banda, problemas escolares, alteración de los vínculos familiares y conducir vehículos alcoholizados. Pero si yo tengo factores protectores que son más como una alimentación adecuada, una persona que estudia y trabaja con autoestima, que hace deporte, yo saco muchísimos chicos con el deporte, un saneamiento ambiental, una información del uso y el abuso de la droga, información sobre las alteraciones sexuales que pueda producir esto, seguramente no va a ocupar el espacio de la droga. Y lo otro es mucho tiempo de ocio y tiempo libre llega la droga, pero no solamente los chicos y los adolescentes. Hoy hay mucha gente que recibe otros beneficios, ¿no es cierto?, y no trabaja en nada. Y esto, el ocio y el tiempo libre, es el lugar para la droga.
Si nosotros estamos en los colegios, por ejemplo, ya voy a decir la parte laboral, dice uno, si uno duda que esa persona es escolar, ¿cómo actúa? Y si consume fuera de la escuela y si consume dentro de la escuela. Uno, si es un estudiante, tiene que acercarse, si es, por ejemplo, un colegio, puede proponiendo atender, llevarlo a un lugar tranquilo, no lo tienen que excitar, no tiene que ser con mucha luz, con mucho ruido, y no se tiene que sentir perseguido. Tiene que uno tener la actitud de escucha y atención. Si él dice que no consume, hay que seguir dándole espacio para el diálogo y el apoyo. Pero si expresa que consume, yo tengo que ayudarlo, intercalarlo con otras personas, hablar con sus madres, con sus padres, sus tutores, y si no, buscar un equipo que nos pueda ayudar, ¿sí? Hay que evitar actitudes sobreprotectoras de los padres. A mí me decían, no, yo estoy todo el día con él, le doy plata, le doy... No, eso tampoco sirve. No hay que juzgar las conductas, no hay que descalificarlo, ¿no es cierto? Y tampoco escandalizarse. Si sé que tiene alguna sustancia y tengo que hablar con él, siempre tiene que haber otra persona para que yo pueda entrevistarlo. Hay que darle tranquilidad y seguridad y siempre avisar a las autoridades y poner registros útiles. Y la situación 3 es frente a la presencia de droga, hay que tener, no volverse loco, no tener pánico, mantener la calma, actuar con seguridad, no emitir juicio, no decir del castigo o de la expulsión como principal medida, sino ver cómo se aborda con un equipo y tener posturas claras. Yo no le puedo decir una cosa y que después los padres le digan otra. Esto es lo último que han hecho el comité de trabajo con la niñez y han hecho y el Ministerio de Trabajo. La solicitud de intervención, que puede ser con los exámenes preocupacionales o no, para ver el patrón de esta persona que puede ser o no un adicto. El órgano que va a intervenir es el Ministerio de Trabajo. Puede haber una prevención secundaria en caso de que un trabajador revele la existencia de un estado alterado por consecuencia de la droga. Los que van a intervenir son todo organismo como un agente operativo, el Ministerio de Trabajo, un agente asistencial, la Secretaría de Prevención y Asistencia a la Droga del Ministerio de Salud, pero yo tengo que saber si está conforme el trabajador de que yo lo trabaje, o que no esté conforme. Yo tengo que ver todas esas cosas, solicitud de parte de cada uno de la intervención, y eso, cada uno que actúe tiene que escribir. Yo se lo estoy haciendo muy simple, después les voy a dar todos los papeles porque es muy largo, esto lo pude obtener ahora, gracias a Sebastián. Conformación de las actuaciones de oficio, hay que fijar una audiencia, tienen que estar las partes, tiene que tener conformidad, incomparencia, unificación de los procedimientos y después la publicación de toda esta audiencia y todo el resultado es un protocolo que se debe dar en un boletín oficial. Entonces, estas son algunas de las cosas, es muy pesado esto es nuevo. Quiero decirles que en Córdoba también, para los más chicos, está el PAICA hasta los 15 años, que depende del Ministerio de Salud, y está a mi cargo, el programa de asistencia interdisciplinaria de consumo y abuso sexual, pero para los mayores de 15 y algunos 14 tenemos los RAC, que es la Red de Asistencia de las Adicciones, donde tenemos grupo 1, ¿no es cierto?, donde están los centros preventivos, el grupo 2, donde hay asistencial y se hace tratamiento ambulatorio. El RAC 3, donde se trabaja con salud y salud mental. Y el RAC 4 son 2 comunidades donde se interna, que son en Santa María de Punilla y San Francisco. Bueno, esto es un poco lo que vengo haciendo hace aproximadamente 7, 8 años, capacitando en el interior y en todas las provincias, también Catamarca y La Rioja. Llevo 10.200 chicos y padres capacitados,
pude participar acá, estamos con Sebastián, la FPA, gente de Buenos Aires, el viceintendente, y acá tenemos, fíjense en la cantidad, San Francisco y Villa María tuve muchísima gente, y acá pude hablar de la parte laboral en el Ministerio de Trabajo. Esto es para ver de Colombia cuando la traen, fíjense en cómo pasa la droga, como bombones, como caramelitos, ya cada vez son más astutos para hacer las cosas, y bueno, también existen las mulas, pero cada día hay más tráfico de esto, y bueno, pero está muy controlado. Nosotros tenemos la suerte en Córdoba de contar con la Fuerza Antinarcotráfico, en el cual yo he trabajado con ellos, he desbaratado muchísimos laboratorios, y lo que ha hecho es sacado de circulación muchísimas drogas, que si no hubiesen ido a nuestros chicos o a nuestros adultos. Bueno, esto es un poquito en general, espero que les haya servido. Bueno, no sé si queda pregunta, a ver, no sé si sacarlo, a ver si te puedo, acá está. Ahí estamos. Bueno, los invitamos ahora me ven la cara. A abrir sus cámaras. Muchísimas gracias, muy, muy claro. Sí. Quiero agradecer también a la Secretaria de Trabajo, a la licenciada Elizabeth Bianchi, que fue el nexo para poder invitarte y llegar a vos, Nilda. Nos quedamos con mucha información, te agradecería mucho que ese material sí, se los voy a pasar para que mañana le digo a mi secretaria y se lo pasa. Muchísimas gracias. Me quedo con algunos temas que me parecen importantes, pensando en la cuestión laboral. Una pregunta que te haría es, ¿cómo actuar? Vos hablabas de no estigmatizar, de no asustarse, de no como salir corriendo, digamos, sí, ¿no? Y cómo construir ese espacio de escucha. ¿Qué pasa cuando no me lo permite el otro, ese espacio de escucha? ¿Cuál sería el mecanismo más acertado para ir construyendo un espacio de contención frente a la situación? ¿Cómo identifico la situación? A ver, yo cuando te hablo de los síntomas, sí, yo ya te voy dando ítems. Sí, obvio. El alcohol, la marihuana, la coca, tienen diferencia. La marihuana, si bien tiene excitabilidad, por lo general es más tranquilo. La persona que consume coca está mucho más excitado, a veces se pone más violento, ¿no es cierto? Entonces yo tengo que ver, a ver, primero lo trato de, si yo lo identifico, por ejemplo, una persona que consume, la persona que, por ejemplo, a vos te trabajaba perfecto, estudiaba, hacía todo, y de golpe no tiene ganas de trabajar, viene mal vestido, desgreñado, contesta mal, no se halla bien con sus compañeros. Entonces a esa persona yo la tengo que separar, hablarla, porque tampoco compulsivamente le podés hacer el dosaje de droga. Porque si él no quiere, vos no lo haces. Con la diferencia que ahora muchas empresas te dicen, porque yo he estado en muchas empresas y te dicen, usted quiere trabajar acá, primero se hace una orina. Claro. Las primeras 48 horas. Pero muchas de las de antes, sí, que tenemos y que son varias, como la persona sabe, ¿no es cierto?, que vos con una orina o con sangre podés detectarle, no va a acceder fácilmente. Sí podés hacer a lo mejor una orina que es lo que decía Sebastián, pero uno tiene que pedir, en el chico le pedimos autorización al madre, lo hacemos. Claro. Y hemos hecho así a un montón y nos ha dado positivo. Acá me pasan una pregunta y te comparto, sí. Dice, ¿qué pasa con las empresas que solicitan toxicológico en preocupacionales, descartando a los candidatos positivos sin hacer nada por esa persona positiva y sacando la posibilidad de trabajar? No, por eso ahora está esta conexión con el Ministerio de Trabajo, Salud, ¿no es cierto?, y Adicciones, porque forman equipos para poder contemplar y contener a esa persona, que eso no había antes, eso salió en el 2019,
pero no se efectivizó. Ahora se está empezando a hacer los enlaces con el Ministerio de Trabajo, Adicciones y Salud. Entonces, hay que trabajar en equipos interdisciplinarios. A ver, no solamente el de la empresa, una psicóloga, un psiquiatra, un médico toxicólogo, porque cada uno le va a dar el tinte necesario, porque puede ser estar agresivo, puede ser un chico que al revés es deprimido, pero si trabaja con maquinaria y se deprime, puede tener accidentes mucho más graves. Obviamente. Y no solamente él, sino al compañero. Creo que habías levantado la mano, Estela, Mónica, quien quiera hacer una pregunta, doy el lugar. Sí, perdón, buenas tardes, justo estaba escribiendo. No, quería preguntarle, doctora, tuvimos un colaborador que tenía problemas de alcohol y, bueno, la empresa lo habló, le tuvo mucha paciencia, lo acompañó, bueno. El tema es que era en un supermercado y él estaba todo en la parte de comidas, ¿no? Y bueno, tenía el problema que a veces iba a las cámaras y se abría una botella de vino, obviamente, porque él era un problema de adicciones, ¿no? Y bueno, lo terminaban suspendiendo en algunas ocasiones o entraba ya alcoholizado. Bueno, la empresa no lo despidió, lo tuvo muchísimos años, ¿no? Y trataba de ayudarlo. Él no aceptaba, obviamente, el internarse o ir a un... Pero en ese caso, ¿se lo tendría que cambiar de área o es estigmatizarlo? O sea, ¿cómo podríamos...? Y hay que buscarle el mejor lugar sin mostrarle que lo separa uno o que lo aísla, ¿sí? Es muy difícil, chicas, porque hemos tenido enfermeros y médicos nosotros, hasta llegamos a una junta médica y fue terrible. Después parecía que nosotros éramos los malos de la película y no lograban entender. A ver, hay que trabajar mucho y hay que apoyarse en grupos. Uno solo no lo puede hacer, tiene que hacer con un equipo. Y si ahora está metido el Ministerio de Trabajo, Adicciones y el Ministerio de Salud, hay que aprovechar estos espacios, porque solo no se puede. Es muy difícil. Yo te digo más, así como esa persona después te va a hacer hemorragia del trabajo porque te hace la cirrosis, hoy tenemos chicos nosotros que tenemos los niveles de transaminasa altos y hace 5 años que consumen. Pero ¿qué pasa? Jueves, viernes, sábado y domingo, que hacen la famosa caravana. Entonces, tampoco decir recreacional, porque si vos te tomas 2 cervezas o 3 cervezas, por más que sea el sábado y el domingo, vos tenés la dosis justa como para producir una hepatotoxicidad. Doctora, quería hacerle una pregunta. Sí, querida. Con respecto a que usted cuando empezó a hablar del contexto laboral en el cual habló del tema de turnos rotativos y del tema de horas extras, quería hacerle una pregunta respecto a eso. Yo trabajo en una empresa en la cual se trabaja en 3 turnos, mañana, tarde y noche. Las personas rotan todas las semanas en un turno distinto. Y bueno, y el tema de las horas extras también hay gente que trabaja de lunes a lunes prácticamente. Y quería saber en qué parte, digamos, el Ministerio de Trabajo interviene en eso, con respecto a las adicciones que puede llegar a generar que una persona trabaje jornadas de 8 horas y media en diferentes horarios. Eso no te puedo decir porque hay estipulado no solamente para eso, sino para las contaminaciones ambientales y todo, que tiene que ser las 8 horas y no más. Pero hay gente que está trabajando horas extras y a veces incontrolable. ¿Me entiendes? Pero eso tienen que ser los directivos y las autoridades que hablen con el Ministerio de Trabajo para ver. Y los turnos rotativos, si bien a veces se acomodan, hay que tratar de ver si es mujer, que no siempre le toque un turno, por ejemplo, siempre nocturno, ver, pero no tiene que sumar a esos turnos más horas extra. Hoy no se puede, ¿cierto? Hoy uno busca como vía para tener un poco más de nivel económico, pero todo eso repercute después más si consume. Claro, por eso, justamente eso, yo por ahí noto que a lo mejor en este hecho de estas rotaciones y estas faltas de hora de descanso producen por ahí muchas veces el consumo de a lo mejor ibuprofeno, para lo que yo decía. Bueno, eso las autoridades tienen que verlo, eso lo tienen que manejar las autoridades de la empresa con el Ministerio de Trabajo.
porque si no, esta persona, por querer cumplir, ¿qué hace? Trata de buscar lo que la mantenga más despierto, y puede ser una coca, puede ser un éxtasis, ¿me entiendes? Que son las cosas que pueden estar cerca, ¿no es cierto? Porque la marihuana no lo mantiene tan despierto, lo puede tener, pero no es lo mismo que la coca y el éxtasis, ¿sí? Entonces, hoy, ojo, que tenemos muchos más medicamentos también, que se está usando mucho, aparte de la droga, se están usando mucho antidepresivos, muchas benzodiazepinas. Sí. ¿Me entienden? Muchas. Sí, A ver, para y algo dormir. que no les dije, la bebida energizante. El que La debe bebida tomar uno se energizante están también. tomando 4. Y yo sé de empresas importantes de Córdoba que la gente va y nadie le dice cuando sacan y se toman 3 o 4. Y tenemos un nivel de cafeína altísimo. Eso no puede ser. Pero tenemos que controlar desde la autoridad y después el Ministerio de Trabajo, por supuesto. No se olviden que yo no soy del Ministerio de Trabajo, que soy de salud. Yo hablo de salud. Y Pero desde él la parte me de responde. recursos humanos, ¿cómo pueden intervenir en este tema de las jornadas, en el tema de las rotaciones, de los horarios con Yo estas se lo voy a faltas de plantear a la descanso? secretaria del Ministerio de Trabajo, que fue una inquietud de ustedes, como para que ellos se pongan a trabajar con estos que han hecho convenio, con este grupo de gente que han hecho convenio. Porque, bueno, pero también tiene parte ahí la empresa tiene que definir también eso. Yo consultaba un poco también Sí. con respecto a nosotros como recursos humanos, qué procedimientos podemos utilizar ante estas situaciones, en cómo manejarnos, porque bueno, yo le había comentado a los chicos también que había tenido un caso de que dentro de la empresa, yo trabajo en una empresa con operarios en una fábrica, y que también en su horario de descanso salían afuera y se escuchaba un rumor que estaban fumando porro. Marihuana. Sí, marihuana, no las conozco muy bien, pero sí sé que estaban en fumando. Entonces también fue una situación, como yo ser la única persona responsable del área, de decir, bueno, ¿qué hago? Como decía usted, doctora, no entrar en pánico, pero yo un momento en que hay situaciones que uno no sabe cómo manejarlas, porque también decir... Bueno, decirle, a ver, separarlo, decirle, mira, estás trabajando, puede alterar tus reflejos, puedes hacerte daño a vos y a los demás. Si bien es una instancia privada, acá no es privado, o sea, vos no estás en tu casa, estás en la empresa, entonces acá no lo puedes hacer, ¿sí? Doctora, perdón, ¿y podemos suspender en caso de que esto se sostenga? Suspender, sí, pero no expulsar. No se puede hacer expulsiones o someterlo a daño mayor porque la persona se siente agredida. A ver, si nosotros entendemos, a ver, no estoy hablando del que de vez en cuando, pero el que consume es un enfermo. Entonces, a un enfermo, por ejemplo, de una neumonía, que sé yo, vos lo tratás, o con antibióticos, no mira, a esto tenés que tratarlo con un equipo. Es y que no hoy en darte día, vuelta. A por mí ejemplo, me han dicho muchas veces, doctor, enciérremelo, porque yo no lo aguanto más en mi casa. Me rompe, me tira, me dice los platos, me tira esto. Eso tampoco es la solución. Yo por ejemplo, por ahí lo veo como algo, como que hoy en día es algo común. Por decir que hoy muchas veces, bueno, sí, estoy fumando un cigarrillo y ves a alguien que se está prendiendo un porro o y como que algo común. Pero Entonces, que como hoy que la sociedad marihuana también... para ellos es normal y es natural, y todos los síntomas que yo te digo lo ignoran ellos y dicen que no es cierto. Y no es así. Tienen los síntomas. Algunos Inclusive dicen no, pero hasta te es más dicen que es sano mejor que el tabaco, que la marihuana, Claro. fumar marihuana es más sano que el tabaco, y una barbaridad. Sí, eso 5 dicen todos. marihuanas, 5 cigarrillos, es lo mismo que si fumas 20 de tabaco. Entonces no puede ser normal. Lo mismo. Claro, ¿Entiendes? claro. Es lo que yo te puedo decir. Acá va a tener que venir después alguien más del Ministerio de Trabajo. Inclusive el Ministerio de Trabajo viene trabajando con distintos sindicatos este tema, haciendo reuniones
relevando un poco las situaciones que se están viviendo, así que me parece que es como una segunda etapa hacia el interior de nosotros, porque creo que, un poco así como decías vos, Mariana, hay muchas cosas que uno no las identifica o no las sabe, bueno, por lo menos empezar a formarnos de estos elementos, de sin estas denunciar, herramientas. a ver, sin denunciar directamente, no. Separar, tomar, prevenir, contener y después ir a las autoridades superiores. Claro. Pero primero tengo que hacer un vínculo, porque si me tienen confianza, es más fácil. Se va a mostrar, va a buscar el terreno como para poder hablar tranquilamente, pero si uno directamente le dice, deja de fumar, anda, pues acá no, que te vamos a echar, qué sé yo, bueno, y es un enfermo. Entiendan que es un enfermo, que su cerebro no anda bien, que su pulmón no anda bien, que su corazón tampoco anda bien. Y muchas veces ese espacio fue causado por familia, por colegio, por trabajo. Acá somos todos responsables. Hay una sociedad y empezamos de abajo, de la familia para arriba. ¿Sí? Entonces no hay que dejarle ese espacio libre para que lo ocupe la droga. Es así. Totalmente. Una consulta. Yo quiero saber, porque vi que recién nombraba el Ministerio de Trabajo, pero si bien, a ver, si los colaboradores, supongamos que no están de acuerdo con lo que se les plantea, que no pueden fumar o que no pueden consumir sustancias o energizantes en el trabajo. Bueno, uno como empresa, en el área de recursos humanos y también con la directiva, ¿podría recurrir primero a hablar con el Ministerio de Trabajo para que nos guíen y después hablar con los colaboradores? Claro que sí, Totalmente. por supuesto. Ahí está lo que yo te mandaba, que son los agentes operativos, los agentes asistenciales. Y por supuesto, entonces vos lo podés hablar eso, pero mientras tanto, a la par, vas haciendo el trabajo con la gente del ministerio para que te ayude, para que te sostenga. Totalmente. Bueno, yo creo que estamos en tiempo y no quiero exceder de tu propio tiempo, Nilda, de tu generosidad, así que nos quedarán muchas preguntas que, bueno, que seguiremos caminando, informándonos con el material que nos comparta después. Te lo voy a pasar, te lo voy a pasar. Sebastián y de ustedes, y haremos el nexo también con Elisa Bianchi para trabajar y acceder a políticas más vinculadas al ámbito laboral. Política pública y sanitaria, como claro, pero un poco el protocolo que vos dabas y mostrabas en la presentación de las intervenciones, por ejemplo, en una institución escolar, me parece que son totalmente trasladables al mundo por eso yo tenía eso. Y empresarial, primero, y como una ABC. Y me pasaron lo otro, y bueno. Está perfecto. Que en las áreas de recursos humanos no se construye formación e información sobre el tema de adicciones. Así es como que hay cosas que se evitan, es como el tema que hemos conversado algunas veces, no se habla el tema de diversidad. Ahora se habla por fuera, pero o se pone un cartelito, pero eso no es realmente poner el tema sobre la mesa, y creo que hay un gran compromiso de quienes estén trabajando efectivamente o a cargo de equipos de áreas de recursos humanos para repensar esto, para generar vínculos, para construir alianzas con equipos interdisciplinarios para poder realmente abordar esto, que no es un problema de hoy, es un problema desde hace mucho tiempo, pero que como que está emergiendo cada vez más. Y bueno, si no conozco, si no me informo y no me capacito, no lo veo. Exactamente, exactamente. A mí me gustaría hacer una última consulta. Sí, Lourdes. Con respecto, bueno, hasta recién hablábamos de los cigarrillos, pero yo quiero saber, en el caso de que las personas salgan a fumar cigarrillo común, tabaco, ¿eso también se podría hablar y incluir al Ministerio de Trabajo, o es cuando consumen toxinas? ¿Qué nos recomendás, Nilda, ahí en ese caso? Y el cigarrillo es muy difícil, pero también es una droga legal que también tendrían que dejar, que lo hacen afuera, que termina con lesiones muy importantes, con cáncer de pulmones. Si vos lo podés hablar, mejor. Hoy, después de la ley que se hizo, que salió hace unos años del Ministerio de Salud, y que no se podía fumar en los lugares cerrados y públicos, y bueno, ha disminuido muchísimo. Gente, el cáncer, no saben en los hospitales. A nosotros en esa época, el doctor Chuy era ministro, venía de noche y abría y pasaba por el hospital
Uy, si llegaba a ver a alguien fumando, que estaba la ley, y bueno, lo sacaba y le sacaba el cigarrillo y todo. Y bueno, a ver, si la ley existe, también hay que hacerla cumplir. Son cosas que también se deben cumplir. Y tampoco, como yo he hecho en el hospital, no, porque dice, yo no le voy a decir doctora porque después me odia. No, no, mija. A ver, no se puede meter en un baño a fumar que después uno va y se ahoga del cigarrillo. No, si las leyes están, hay que regularlas y hay que cumplirlas bien. No así, tipo tajante y cosas, pero sí hay que cumplirlas. Pero para eso hay que enseñar, hay que capacitar para decirle qué nocivo es el tabaco y el alcohol, que son drogas legales. Sí. Bueno, muchísimas gracias. Disculpen los que no han podido compartir sus inquietudes y sus preguntas, pero bueno, digo exactamente esto, estamos justo 1 hora y media, nos hemos excedido un poco más a raíz de las inquietudes y de las preguntas. Muchísimas gracias, Nilda. Reitero, tu generosidad, tu saber, tu conocimiento puesto y compartido con todos nosotros es muy valioso para nosotros. Así que un cariño y un agradecimiento, y seguiremos en contacto seguramente para otras acciones que podamos hacer en conjunto. Cómo no, a disposición, ha sido un gusto con todos. Y después te voy a pasar también mi mail por si hay alguien que quiere preguntar algo que no pudo. Perfecto. Yo te doy mi mail así me preguntan. Ya mañana o el lunes ya mando toda la información. No hay problema. Muchísimas gracias, doctora. Muchísimas gracias a todos. Espero que haya sido de interés y del gusto haber escuchado a tan importante profesional. ¿Sí? Muchísimas gracias. Buenas noches.